Hernando Segura, ATI Cyberlabs. Muy bien, por lo tanto, el título de esta charla o esta presentación es La confluencia de la transformación digital y la ciberdefensa. Son dos temas que nos rodean permanentemente, que están siempre a nuestro lado, pero no siempre tenemos la oportunidad de examinarlos en conjunto. Bueno, lo que yo voy a intentar hoy es tratar de ver cómo entre ellos dos se potencian y existe un nuevo rumbo que estamos encontrando en el mundo tecnológico que está siendo potenciado por estos dos. Bienvenidos a un mundo en el que todo lo que creíamos está siendo reconstruido. Y eso es lo que está pasando. La reconstrucción de nuestros modelos, de nuestros valores, de nuestras cadenas de valor, es algo que está patente y mucho más cuando juntamos dos elementos tan poderosos como la transformación de los negocios, que mucha gente le llama transformación digital, y el tema de los ciberataques o la ciberdefensa. Existen tres efectos tecnológicos de lo que todos reconocemos como una nueva era. Incluso hay algunos consultores que los llaman leyes tecnológicas. Primero, la capacidad de almacenamiento es prácticamente infinita. Eso no ocurría hace pocos años. Hoy en día tenemos capacidad de almacenar lo que sea prácticamente sin límites. Segundo, existe también una enorme capacidad de procesamiento. El poder de cómputo se duplica cada cierto tiempo y eso continúa creciendo desde hace muchísimos años. Y tercero, la velocidad de la transmisión es incremental. Los temas que hablaba el conferencista anterior relacionados con 5G abonan a esta dirección en la cual la transmisión de datos y transmisión de contenido en su velocidad crece permanentemente. Estos tres elementos están causando un paradigma nuevo en la forma en la cual los datos son tratados. ¿De dónde vienen estos tres efectos? Yo creo que es importante tratar de entender cuál es su nacimiento y por qué estamos en un punto en la historia en lo cual esto está sucediendo. Bueno, algunos de nosotros recordaremos la creación de la World Wide Web, la WWW, que eso ocurrió en el año 1991, que le dio contenido más visual y más amigable a lo que ya existía algunos pocos años atrás, que era la Internet. Ya en el 1992 había 1 millón de computadoras conectadas a la red y en 1996 más de 10 millones de computadoras conectadas. Fue un efecto de curva que estábamos comenzando a ver desde ese entonces. Y entonces, al final del siglo pasado, apareció lo que todos recordamos como la burbuja de las .com. Este fue una iniciativa de inversionistas cuando apreciaron que los negocios en la Internet crecían rápidamente de poner dinero en estas empresas. Con solo el hecho de que estas empresas se identificaran como empresas de Internet, flujos o ríos de dinero enormes comenzaron a llegar hacia ellos. Empresas como Pets.com, que vendía mascotas y suministros en Internet, como eToys.com, que vendía juguetes en Internet, como Webbank, que vendía suministros y alimentos en Internet, o como Flux, que al final fue una idea bastante tonta, pero que recibió millones de dólares de flujo de inversionistas, que era capturar dinero real de las personas para poderlos gastar en cualquier otro sitio web. Bueno, estas empresas, igual que muchas otras miles, son empresas que hoy no existen. Absolutamente todas ellas cayeron en bancarrota porque nunca lograron demostrar un crecimiento de ingresos en línea con sus planes de negocios. Pero lo que sí tuvieron fue un enorme flujo de dinero proveniente de inversionistas entusiastas. Pets.com incluso pautó comerciales en el Super Bowl, con los millones que eso implica, con dinero que provenía de los inversionistas. Ese gran flujo de dinero o de fondos de los inversionistas comenzó a crear un ambiente tecnológico importante en términos de almacenamiento, en términos de redes de comunicación y en términos de ambiente tecnológico, el cual con ciertos upgrades ha sobrevivido hasta hoy. Entonces, esta fue una ola que causó desastres en el mundo tecnológico, pero hoy sobrevive en la forma del crecimiento de las tres leyes o los tres efectos que mencionamos anteriormente.
Es muy importante entender en el proceso en el cual hemos venido caminando y en el cual cada vez hay más proponentes en el área tecnológica, el cambio del proceso de cadena de valor. Como todos sabemos, el análisis de la cadena de valor es una herramienta bastante útil para poder comprender cómo funcionan las empresas y las industrias. En el pasado, el mecanismo de análisis de la cadena de valor se utilizó muchísimo para lograr comprender cuáles eran los mejores esquemas de negocio en términos de rentabilidad que se le podían asignar a empresas específicas. Entonces, la cadena de valor en muchos casos se convirtió en una cadena verticalizada o integrada verticalmente, en donde los proveedores, los productores y los distribuidores estaban en muchas ocasiones como parte del mismo grupo corporativo. Yo trabajé muchos años en esta empresa cervecera SABMiller en varios países de Latinoamérica y me acuerdo muy bien de una discusión que tuvimos en nuestra empresa en Honduras, en la cual estábamos decidiendo si manteníamos dentro de nuestro grupo corporativo a la empresa que producía las chapitas de lata para las cervezas, y esa fue una gran discusión. Eventualmente se decidió que la empresa se mantuvo dentro del grupo corporativo, porque era más importante asegurar el suministro de las chapitas que tener que hacer una investigación de cuáles eran los proveedores que me podían asegurar ese suministro. La razón por la cual esto sucedió es porque existían altos costos de transacción. El buscar diferentes proveedores era muy complicado. El comparar precios y características de proveedores era muy complicado. Era muy difícil orquestar la cadena de valor porque la información que teníamos no era suficiente. Y además existían eficiencias a través de la escala. Cuando yo tengo una empresa que produce, por ejemplo, teléfonos celulares, es mucho más eficiente tener una gran escala de producción. Ese era el mundo en el que vivíamos y todavía algunas empresas viven, que llamaba a la integración vertical. En general, lo que costaba mucho era la transacción o la transabilidad. Era muy complicado interactuar con otros jugadores dentro del mercado, porque no había suficiente información. Entonces existían altos costos de información. Creo que ya van viendo hacia dónde me dirijo. Estamos en una época en la cual la información es mucho más presente en todos los ambientes, y eso de inmediato significa que los costos de información comienzan a bajar, y eso sin duda tiene un impacto en la cadena de valor de las empresas, y ese es el efecto que estamos viendo en todo el proceso de transformación digital. Existen nuevas leyes en el manejo de la información. Hoy en día, la integración de diferentes ERPs de compañías separadas pueden lograr que una empresa revise el inventario de un distribuidor y ese distribuidor puede estar en otro país. Entonces, esa información es mucho menos costosa de acceder. Ya existen ERPs o sistemas que se conectan automáticamente. Una empresa que quiere comprar un producto o un servicio puede comparar precios de proveedores a través de un portal de subastas, y eso existe incluso ya en muchos gobiernos de nuestra región. O la implementación de un sistema complejo puede ser contratado en la nube y pagado por consumo. Entonces, los costos de transacción, es decir, de la comprensión de quiénes son esos proveedores y aliados en mi cadena de valor, comienzan a bajar rápidamente, precisamente porque la información está más disponible. Y los eslabones de la cadena de valor tradicional, que es la cadena de valor vertical, comienzan a debilitarse. Ya no es tan importante para una empresa que produce cerveza tener dentro de su grupo corporativo una empresa que hace las chapitas de lata, porque existe gran cantidad de información de diferentes proveedores, precios y características disponible, que disminuye el riesgo de no tenerlo dentro de mi grupo corporativo. Entonces se comienza a crear un nuevo modelo de creación de valor. Número uno, se habilita interoperabilidad entre las capas. Dentro de la cadena de valor de una empresa o de industria, comenzamos a observar valores agregados que me pueden crear eslabones de las cadenas de valor de otras empresas o de otras industrias. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante en un ejemplo. Algunas capas son guiadas por la escala, eso sí, como el ejemplo que vamos a ver ahora más adelante.
Existen conglomeraciones de oferentes que resulta que son más eficientes cuando crean escala, pero eso ocurre en las partes de abajo, es decir, más cercano a la materia prima de la producción, mucho más lejano del consumidor. Pero algunas capas, que son las más cercanas al consumidor, son guiadas por la innovación. Por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones comienzan a aparecer jugadores como WhatsApp, que están precisamente en las capas de arriba de la innovación, que lo que hacen es montarse encima de la infraestructura que construyó un proveedor de telecomunicaciones con elementos específicos de creación de valor alrededor de la innovación, quitándole competitividad a los jugadores tradicionales. Yo no sé cuántos de ustedes habrán hecho una llamada telefónica en los últimos meses o en el último año con el tradicional sistema MIDA, de teléfono normal. Yo me acuerdo hace algunos años que yo hacía muchas de esas en una de las primeras empresas en que trabajé. Hoy en día esa ya no existe. Un jugador nuevo guiado por la innovación que fragmenta esos eslabones de la cadena de valor, comienzan a introducir elementos diferentes que cambian el comportamiento de toda la industria. Un ejemplo importante para que podamos analizar de cerca cómo ha cambiado la cadena de valor, por ejemplo, en el caso de las empresas de telecomunicaciones. En el pasado, la integración vertical de las empresas de telecomunicaciones era el orden del día. Una empresa que a inicios del siglo pasado proveía servicio telefónico, en este caso obviamente fijo, lo que tenía era toda la infraestructura, los postes, los cables, y también era exigido dentro del modelo de negocio que la marca del teléfono que se utilizara era la misma marca del proveedor de esta misma empresa. Hoy en día existe una enorme fragmentación de la cadena de valor de las telcos. Efectivamente hay una integración de escala a nivel de los proveedores de la red. No tiene sentido que en una ciudad haya 3 o 4 proveedores de fibra óptica, eso no existe. Entonces, en esa capa, que es la más cercana a la materia prima, más lejana al consumidor, sí existe integración. Pero para esa capa, encima existen diferentes fabricantes de marcas de teléfonos y hoy en día con la tecnología celular eso se agudiza mucho más. Y encima hay diferentes operadores también. El operador que utiliza diferentes marcas de teléfono y que además utiliza otra infraestructura distinta de los proveedores de red. Y por encima, que es donde están los proveedores de la innovación, existe una enorme cantidad de empresas e iniciativas como WhatsApp o como Skype o muchas otras, empresas grandes y pequeñas, que lo que hacen es instalarse en la cadena de valor tradicional, agregando servicios específicos para un jugador que tradicionalmente estaba acostumbrado a consumirlo verticalmente. Esto ocurre en absolutamente todas las industrias, es un cambio de paradigma que si nos ponemos a pensar en la industria en la cual cada uno de nosotros trabajamos, efectivamente el modelo al que estuvimos acostumbrados de cadena de valor verticalizado comienza a desaparecer porque existe gran cantidad de jugadores nuevos que son guiados por el proceso de innovación. La creación de información siempre ha tenido valor. Cada uno de los modelos que hemos estudiado en las filminas anteriores lo que hacen es tratar a la información como un bien específico que genera valor. Y habíamos hablado de que las cadenas de valor viven alrededor de la información. Cuando la información es costosa de adquirir, entonces la integración es más vertical. Cuando yo tengo más disponibilidad de información en diferentes redes o en diferentes proveedores, el costo de acceder a ella es mucho menor. Pero siempre ha tenido valor esta información. Siempre han existido entidades o individuos que quieren apropiarse de ese valor, de manera legítima o de manera ilegítima. La multiplicación de los accesos a la información en la era digital multiplica las posibilidades de que un atacante o alguien que quiera apropiarse del valor de la información sea exitoso en vulnerar a las empresas. Muchos de nosotros recordaremos cuando íbamos a un hospital o a una clínica o al seguro social, en donde todos nuestros datos estaban almacenados en un expediente de papel. El vulnerar un expediente de papel es extremadamente complicado, porque solo existe una copia y porque además el vulnerar el de una sola persona tiene muy poco valor.
Si alguien quisiera vulnerar 100,000 expedientes de papel para, por ejemplo, hacer un chantaje a las personas acerca de su estado de salud, sería virtualmente imposible hacerlo en el mundo análogo. Pero en el mundo digital eso sí se puede, porque existen multiplicidad de copias de la información y además el mundo digital, que es el que estamos comenzando a crear desde hace ya algunos años en el proceso de transformación digital, lo que hace es abrir portillos o abrir brechas en muchos lugares en los cuales ni siquiera podemos darnos cuenta que estamos poniendo a disposición de posibles atacantes interesados esa información. Como muestra, en el 2018 se dice que los hackers sustrajeron cerca de 500 millones de registros de información relevante. En el 2018, el 75% de las empresas de salud y el 90% de los bancos fueron vulnerados. De acuerdo a nuestra experiencia en ATICyber, este número se acerca mucho al 100%. No existe ninguna empresa que nosotros hayamos conocido, de las muchas con las cuales nosotros trabajamos, que no haya tenido algún tipo de vulneración o intento de vulneración. Antes de la crisis de la pandemia, se estimaba que la inversión en ciberseguridad en el mundo iba a ser de 6 billones de dólares, es decir, 6 millones de millones de dólares. No es billions en inglés, es billones en español. Pero posiblemente eso va a crecer mucho más, porque el movimiento que hemos tenido a la digitalización cada vez más rápida de procesos, en muchos casos en los cuales no estábamos listos, está abriendo cada vez más portillos que pueden ser aprovechados por la gente que quieren vulnerar a las empresas. Yo le quiero dedicar un par de minutos a esta filmina porque explica cómo el cibercrimen es hoy en día una industria mundial. Antes no. Acordémonos de las primeras películas que veíamos en donde había un muchacho con una hoodie, una suéter cubriéndole su cabeza en un garaje, vulnerando una gran empresa o una institución de gobierno. Esos todavía existen, pero esos no son los que representan riesgo. El riesgo se incrementa por la parte de izquierda de esta filmina, porque la superficie de ataque se expande. Antes se atacaban las computadoras, básicamente, los endpoints. Hoy en día se atacan las redes, se atacan las soluciones como servicio y la nube, se atacan los usuarios, sus dispositivos móviles e incluso los dispositivos del Internet de las cosas. Y lo hemos visto permanentemente. Hemos sido observantes sorprendidos de que incluso en nuestra región esto está pasando con mucha frecuencia. Además, los actores, es decir, los que generan los ataques, están cada vez más motivados y tienen financiamiento disponible. Más adelante vamos a analizar la cadena de valor de una empresa de cibercrimen, una empresa dedicada al cibercrimen. Pero también hay colaboradores de nuestras empresas que son maliciosos, que pueden querer extraer información relevante. Hay terroristas, hay crimen organizado, hay activistas, es decir, que tienen un objetivo en mente no necesariamente financiero, y hay estados-naciones de los cuales, es decir, países, vienen fondos para darle funcionamiento a estas empresas. Entonces hay muchísima motivación en el proceso. Y finalmente el tipo de ataque es cada vez más sofisticado. El phishing, que son simulaciones de correos legítimos, o el spear phishing, un correo dirigido al gerente general o al gerente financiero de una empresa. Malware, es decir, código malicioso hecho a la medida. Exploit de Zero Day, que no existían hace poco, por lo tanto los antivirus no lo detectan. Ingeniería social, que de hecho hemos hecho algunos experimentos con soluciones nuestras de enviar correos de parte de, suplantando al gerente general de una empresa. Un porcentaje importante de nuestros colaboradores todavía caen en la trampa y le dan clic a un attachment de un archivo, o incluso vulneración física, es decir, a nuestras instalaciones. Entonces la forma de ataque crece mucho. La razón por la cual crece es porque existe demanda. Yo puedo vender una tarjeta de crédito entre 50 centavos a 20 dólares por número de tarjeta de crédito. En Costa Rica ocurrió recientemente una gran vulneración de millones de transacciones de tarjeta de crédito de un banco importante, o 7, 8 dólares por cada cuenta de cloud, 50 dólares por un registro de un asegurado o de un paciente. Puedo comprar en la red oscura un malware hecho a la medida por 3.500 dólares, o puedo contratar un ataque de denegación de servicio, es decir, un ataque de fuerza bruta para inutilizar a una empresa y pedirle rescate por $1,000 al día. Entonces hay gran cantidad
de dinero y de fondos alrededor de esto. La mala noticia es que esto no se detiene. Los riesgos en los cuales los jugadores acá están incurriendo son mínimos. Una persona sentada en Rusia o en Lituania, enfrente de una computadora, creando software malicioso, no enfrenta prácticamente ningún riesgo de una policía o de ninguna penalidad a nivel mundial. Entonces crecerá cada vez más. La industria de la ciberdelincuencia tiene una cadena de valor que de la misma forma, igual que como ha migrado o ha mutado las cadenas de valor en la época de la transformación digital, también aquí ha mutado. En la parte superior tenemos los hackers. Los hackers son los que detectan vulnerabilidades, que están haciendo investigación de cuáles empresas tienen código abierto, código vulnerable o puertos abiertos en sus equipos de comunicación o tienen algún comportamiento que puede ser aprovechado para obtener fondos de estas empresas. Esa es la capa superior y son un grupo de individuos o empresas pequeñas, normalmente innovadoras y dedicadas a construir código y capacidades de hackear. En la capa del medio están otro grupo de jugadores, por ejemplo, el Botnet Master. Este es el que se encarga de el proceso de comando y control. Cuando hay un ataque exitoso, a este centro de comando y control se comunican las piezas de software malicioso, o un spammer que se encarga de distribuir código malicioso, o un scriptwriter que son la gente que programa diferentes tipos de códigos. Esa es la gente que se encarga, la capa, de infectar y distribuir el código malicioso. Más abajo están las capas de explotación. Una vez que una empresa fue vulnerada, que fue atacada por un código malicioso, hay bandas criminales que negocian con la empresa, hay cobradores que se encargan de materializar el ataque en dinero y hay cryptominers que se encargan de inocular código para hacer minería de criptomonedas, lo cual genera también ingresos. Esos son los que explotan en la cadena de valor. Y abajo, aunque parezca increíble, están los inversionistas. Hay mucho dinero proveniente de empresas, algunas con una cara legítima, otras no, e incluso gobiernos que invierten dinero en estas empresas de delincuencia para obtener un retorno. Muchos de nosotros no estamos preparados. Voy a mostrarles dos ejemplos reales de dos empresas importantes en la región, en donde nosotros hicimos un análisis de ciberinteligencia a través de varias herramientas que tenemos y nos arroja lo siguiente. La primera es una empresa muy importante en el área de gobierno en la región centroamericana y la segunda es una universidad estatal muy importante también en Centroamérica. Aquí están los dos gráficos del análisis de ciberinteligencia. Obviamente los datos están cubiertos, nosotros nunca mostramos los datos de nuestras empresas clientes, pero en el ejemplo de la izquierda, que es una empresa de gobierno, tenemos problemas en el área de seguridad de la red, donde la nota es de 41 sobre 100. Problemas en la frecuencia de la aplicación de revisiones de versiones de los sistemas de protección, cuya nota es 3 sobre 100, aunque parezca increíble, y en el área de seguridad de las aplicaciones, 74 sobre 100. Una empresa muy importante de gobierno. Y la de la derecha es una universidad centroamericana de las más importantes o de las más grandes, en donde tanto la seguridad de la red como la cadencia de la aplicación de revisiones tienen nota de 0, aunque también parezca increíble. Tiene seguridad en los computadores, es decir, los endpoints de 25 sobre 100, seguridad de aplicaciones de 51, pero tal vez lo más importante en esta universidad es el dato que está ahí a la derecha, en donde a través del proceso de ciberinteligencia, que son datos públicos a nivel de Internet, nosotros no hacemos intrusión dentro de las empresas, son datos que están disponibles para cualquier potencial atacante si lo quisiera. Hay 72 incidencias de malware, es decir, de un código malicioso dentro de esta universidad descubierto por la plataforma. Dicho sea de paso, si alguno de ustedes quieren que hagamos este análisis para una de sus empresas, con todo gusto. Lo hemos hecho para cientos de empresas en la región. En algunos casos el resultado sale bastante bien, en otros como este no sale tan bien. Y este ejemplo que les quiero mostrar acá muestra también que el tema de los ataques es completamente pervasive, es decir, está alrededor nuestro. Esta es una herramienta que me permite a mí encontrar
si mi dirección de correo electrónico que usé para acceder a algún sitio, por ejemplo, no sé, el sitio de los relojes Garmin, si esta dirección de correo electrónico ha sido hackeada y ha sido encontrada en alguno de los sitios de venta en la red oscura de los hackers. Entonces vamos a ver cómo funciona. Esta herramienta me permite a mí ingresar una dirección de correo electrónico. Voy a ingresar una mía que la tengo hace muchos años, hsegura@hotmail.com, y cuando analizamos el estado de hackeo de mi cuenta de correo, me dice que sí, que esta cuenta de correo mía ha sido encontrada en 14 sitios que han sido vulnerados. Es decir, existen por lo menos 14 sitios que ponen a disposición de compradores mi dirección de correo electrónico. Yo quiero saber también si alguna de mis passwords que yo utilizo ha sido hackeado. Entonces voy a ingresar un password que yo utilizo en algunas de mis cuentas. Este primero. Bueno, este password no existe este password en ninguna lista de password hackeados, pero voy a utilizar un password un poquito más viejo que ya no uso para ver qué es lo que me dice. Este password mío sí ha sido hackeado y está disponible esa combinación de letras de mi password en un sitio de venta de passwords de probablemente la red oscura. Entonces, esta es una herramienta que nos muestra que también nosotros estamos accesibles a quien sea que tiene interés de obtener datos nuestros. La historia detrás de estas vulneraciones es muy triste. Este es un caso real de una empresa de tecnología con la cual nosotros trabajamos acá en Costa Rica. Ellos fueron atacados por un ransomware muy violento, les capturaron cerca de 70 servidores y los dejaron inutilizados. Pero lo que quiero mostrar de este mensaje, que es el mensaje real de los hackers que les dejó en los servidores y en las computadoras, es esta frase que está acá. Dice, esto es solo un negocio. Absolutamente no nos importa nada acerca de lo que usted hace, solo queremos obtener beneficios. No importa si somos un hospital o un kindergarten o una empresa o una ONG, si nos atacan, van a intentar devolver la rentabilidad al inversionista que puso dinero para que esta empresa criminal funcione. Y esto ocurre todos los días en nuestra región. Esta es una infección muy importante de varios códigos, véanlo a mano izquierda abajo, una lista de diferentes programas maliciosos que fueron encontrados en una empresa financiera importante en la región a través de la evidencia de esa fotografía que ustedes ven arriba, que es una combinación de usuario y contraseña que se encontró a la venta en Europa, en la red oscura en Europa. Nosotros cubrimos los datos sensitivos, pero lo más importante de esta manifestación es que se inició a mostrar en abril del 2019 y a través del trabajo que hicimos con esta empresa encontramos que la primera fecha de infección, lo que llamamos el paciente cero, ocurrió en octubre del 2018. Es decir, esta institución financiera importante tuvo cerca de 5 meses una infección que estaba exfiltrando datos relevantes hacia organizaciones atacantes. El nuevo plan de juego de la ciberdefensa, por lo tanto, tiene 3 premisas y este probablemente es el mensaje más importante de esta presentación. Número 1, reconocer que el incrementar nuestras capacidades de ciberdefensa requiere integrar expertos externos. Al igual que la fragmentación de la cadena de valor que ocurre desde hace ya algunos años, nuestra propia cadena de valor en lo que se refiere a la ciberdefensa tiene que incorporar jugadores de otras cadenas de valor, gente que se dedique a esto. Esto es número 1. Ya dejó de ser cierto que todo el conocimiento en el tema de ciberseguridad y ciberdefensa puede estar totalmente dentro de nuestra empresa. Número 2, es importante conocer nuestro nivel de madurez. Hay que implementar una metodología técnica que nos permita encontrar dónde estamos en esa hoja de ruta, hacia dónde queremos ir y crear esos pasos para madurar en el tema de seguridad. Y número 3, incorporar capacidades aumentadas de monitoreo de nuestra red de seguridad. Este monitoreo 24/7 ya se provee a nivel mundial, nosotros lo proveemos también como servicio. Lo que hace es
estudiar los logs de cada uno de los dispositivos de seguridad en la arquitectura interna y encontrar cuáles son aquellos elementos que parecen ser sospechosos y tomar acción temprana. Porque la acción temprana es lo que nos va a facultar defendernos de mejor manera ante cualquier tipo de ataque antes de que se esparza mucho. Entonces es migrar nuestra propia cadena de valor de la cadena integrada, en donde tenemos dentro del departamento de TI personas que saben de ciberseguridad, o tal vez no, en muchas ocasiones no, a una cadena disgregada o fracturada, en donde yo puedo incorporar conocimiento que viene desde afuera, de gente que se dedica al proceso de ciberseguridad, porque crece en conocimiento y no parará nunca de crecer. Muchas gracias. Yo soy entonces Hernando Segura. Estos son mis datos de contacto. Pueden enviarle un correo a info@aticyber.com si tienen alguna duda, o ese es mi correo personal de la empresa, hernando@aticyber.com.